Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su casa, la casa de Dios. Vamos a orar para iniciar la clase de esta noche. Padre Santo, glorioso, maravilloso, bendito Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Padre amado. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has dado, Padre, por el minuto a minuto de nuestra vida, Señor, mi Dios santo. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre grandioso, maravilloso, excelso, Señor, mi Dios santo. Gracias, Señor, mi Dios mío. Padre, ahora esta noche entregamos, Señor, mi Dios santo, a cada una de las personas que están aquí en este lugar, las personas que vienen en camino, Señor, las bendecimos, tú las guardándolas, Señor, mi Dios santo. Lo mismo que las personas que están conectadas, Señor, bendícelas cada día más y más, Señor. Gracias, Señor, mi Dios santo, por permitirnos, Señor, mi Dios santo, poder compartir tu palabra, Señor, poder enseñar cada una de las cosas que tú nos tienes para nuestra vida, Padre amado. Padre, danos sabiduría, danos inteligencia. Despierta nuestra mente, Señor, para retener cada una de tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor Dios santo. Gracias, Señor, porque tú nos has traído en paz, tranquilidad y seguridad, Señor. Ahora que vamos bajo tu cobertura, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, Señor, en tu bendición. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos a esta casa, a tu casa del Eterno. Para hoy tenemos un tema muy excelente, extenso a la vez también. Y pues vamos a iniciarlo. ¿Estamos dispuestos a unas 2 horas? Amén, amén. Perfecto. Ahí tenemos el repaso de la clase anterior, que estábamos hablando del Espíritu Santo y la unción, ¿verdad? Decíamos que era el Espíritu Santo, quién era el Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo es Dios. Decíamos que la unción interna, que era la enseñanza, la guía, el desarrollo del carácter de Cristo, y la unción sobre nosotros, que lo veíamos en Hechos 1:8, ¿verdad? Y la unción especial, que era que los capacita y la que consagra. Para esta noche tenemos la sujeción. En este caso, bueno, la sujeción se utiliza en varios términos, como es la obediencia, que le encontramos en 2 Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13 nos dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Otro término es someteos. Le encontramos en Gálatas 2:5. Ahí adelantico encontramos a Gálatas. Gálatas 2:5 nos dice:
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para la verdad del Evangelio, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Otro término que tenemos en la sujeción es la sumisión. La tenemos en 1 Timoteo 2:1:1. Exhorto ante todo al que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La sujeción la encontramos en 1 Timoteo 3:4, ahí adelantico. Nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Bueno. La sujeción al liderazgo de una congregación local es una de las más complicadas que podemos tener dentro de la iglesia. En Romanos 13:1 es muy clara la palabra y nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, Dios las ha establecido. Amén. Eso tiene mucha concordancia con Tito 3:1, que nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El descargo de Pablo en el mérito de la interpretación correcta de estas cosas sugiere que Dios apruebe un gobierno corrupto, tanto en la esfera tampoco en el mundo. Faltan donde hay Dios a montes, donde Dios los hay a montones, como también dentro de la iglesia, donde lamentablemente tampoco aprueba a los funcionarios que gobiernan si se someten a Dios. Este principio es muy importante porque reglamenta bíblicamente que toda clase de sometimiento y sujeción, el principio como tal es la sujeción a la autoridad sujeta a autoridad. Es decir, que si estamos en una congregación, tenemos una autoridad, pero esa autoridad tiene otra autoridad superior, esa es una de las sujeciones. En el relato de Daniel 3:12 nos habla sobre Sadrach, Medach, Abed-nego, obedecieron las órdenes del rey hasta cuando las desobedecieron, la cual les haría pecar y se mantuvieron firmes con Dios. La obediencia nos da autoridad. Atención, ¿no? La obediencia nos da autoridad. Detrás de una gran fe hay una gran obediencia. Jesucristo, por ejemplo, hasta los 30 años aprendió la obediencia como hijo. Después de eso recibe al Espíritu Santo y comienza a realizar los milagros que él hizo, con liberaciones y otras cuestiones.
Jesucristo fue un hombre obediente al Padre Celestial. Y por eso la obediencia fue que después pudo ejercer el don de milagros. Jesús fue obediente en dos áreas. En Hebreos 13, 17, nos dice la obediencia a los pastores y a las autoridades. Obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es os provechoso. Santiago 4:7 nos da la obediencia a Dios. Importantísimo este punto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Principios de la sujeción. Jesús no fue ni subversivo, ni guerrillero, ni populista, ni diplomático, ni revolucionario social. Jesús fue puro Espíritu Santo, puro Dios, bueno. Él era el Hijo de Dios. Que gracia, así cualquiera, no te equivoques. Él hizo lo que hizo, no solo desde su perspectiva de un hombre de carne y hueso, sino con todas sus posibilidades similares. Si no hubiera hecho como Dios, hubiera transgredido sus propias leyes. Venimos con los principios de la sujeción. Bueno, en los principios de la sujeción tenemos que, nos parece mucho más productivo y lógico salir en ruidosa manifestación popular reclamando justicia e igualdad con iglesias paganas, que llevar adelante esta batalla en las regiones celestes con oración y ayuno. Se dice que la gran diferencia en el crecimiento que hay entre las iglesias latinas y sajonas son con relación a las africanas y asiáticas. Radica en que mientras nosotros estamos educados democráticamente para debatirlo o discutirlo, todos aquellos han sido formados por sus historias culturales para obedecer sin chistar. La sujeción en la iglesia. Lo que les comentaba al principio, que la sujeción a la iglesia es la más complicada que puede llegar a haber en esta cuestión. De todas las sujeciones, una de las que más trabajo le cuesta a la mayoría de los creyentes y al mismo tiempo una de las de mayor dolor de cabeza que les ha dado a los líderes de las iglesias ha sido precisamente esta: la sujeción al liderazgo de una congregación local. Nos lo dice en Romanos 13:1, que ese ya lo habíamos leído. El mismo principio rige en la iglesia del Señor. Cuando el líder es levantado por Dios, la sujeción, el sometimiento y la obediencia no solo son obligatorias, no necesitan serlo, ya que se experimenta un verdadero privilegio, un verdadero placer seguir a un siervo auténtico de Dios Todopoderoso, tal como se debe haber sido para los apóstoles sujetarse a aquella autoridad que tiene que haber emanado de Jesús.
La sujeción en la iglesia. La gente que acompañó sumisa y obedientemente a Jim Jones a un suicidio en masa se le sujetó hasta el fin. Cumpliendo con la letra fría, la Biblia es verdad, pero jamás con el espíritu de esa letra. A ningún líder se le podrá ocurrir hoy suicidarse con toda su congregación. Es verdad, pero estamos hablando de que no obedecer ni sujetarse al pecado. Cuando comprendemos esto, el engaño del milagro no nos convence de apoyarlo, seguirlo e igualmente en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos cristianos siguen personas de malos pensamientos, lo apoyan porque prometen y engañan con mentiras? ¿Dónde está tu discernimiento de Dios? La sujeción a la familia. Aquí hay algo muy importante y bastante importante en este punto. Efesios 5:22. Mira lo que nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este texto bíblico se trata de una ley que declara inferioridad de la mujer, habla del espíritu noble de la sumisión, por el cual una mujer reconoce el liderazgo de su esposo bajo Dios en un acto de fe. Efesios 5. Ahora viene la parte de nosotros los varones. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios estableció un orden para la familia para que ésta pudiera funcionar adecuadamente. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. O sea que Cristo debe ser el centro de todo hogar y el que ocupa el primer lugar en el corazón de cada miembro de la familia. El varón debe estar sujeto a Cristo y la mujer sujeta a su marido. Y los hijos sujetos a sus padres, porque hay tantos hogares disfuncionales y tantas familias en crisis. Cristo no es el centro del hogar y por lo tanto el orden de la familia se ha tergiversado. Cada cual camina según su propia opinión y prudencia, no tomando en cuenta la ordenanza divina. Establece para la bendición. La bendición de Jehová es el que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos lo dice en Proverbios 10:22. Continuamos con la sujeción de la familia. En este versículo encontramos que el sometimiento debe ser mutuo en el matrimonio. Es decir, que los dos debemos de estar siempre enfocados en Dios, ¿verdad? Porque si
Si hay uno que está en el mundo y otro está en la iglesia, pues no se está compartiendo realmente la palabra. La sujeción en la batalla. En Lucas 10:17 nos dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo que sí dice la Escritura es que se sujetaron no ante la jerarquía nominal de las 70, sino al nombre de Jesucristo. Es decir, que se sujetaron nada menos que a una autoridad aparentemente terrena, es decir, Jesús, pero que ellos, los demonios, sabían muy bien que estaban sujetos a la autoridad divina. Cada vez que hablamos de sujeción, las mujeres piensan dentro de sí: ahí viene una pedrada para mí, ¿cierto? Mira, los hombres empiezan a sonreír como quien dice: pastor, ya se me hizo el día. Pero no debería ser así. Primero, la sujeción no es solo para las mujeres, empieza por el hombre. Este debe sujetarse a Cristo, su cabeza. Segundo, no es mala, es buena. Dios no hubiera mandado algo que nos hiciese daño. Beneficios de la sujeción. Primero encontraremos cuidadosamente, si leemos 1 Pedro 3, 1, 2, nos dice: el poder, la transformación, Dios transforma con su palabra a los hombres a quien le sujeta una mujer casta y respetuosa, aun cuando este marido no crea en la Biblia. En otras palabras, las mujeres respetuosas son una ventana de bendición para su hogar. El segundo beneficio, el poder de la asociación, lo encontramos en el verso 7 de este mismo capítulo. Dios escucha únicamente al esposo que honra a su mujer. Ojo ahí, cuando eres sujeta a su marido, es decir, Dios nos escucha a nosotros varones, sí, la mujer también está sujeta a nosotros, pero Dios está tan agradado que hasta podría estorbar las oraciones de tu esposo cuando no te honra como vaso frágil. ¿Por qué? Porque Dios no atiende al hombre que trata mal a su mujer, sino que le resiste. De esa manera el Señor protege el corazón sensible de las mujeres. O sea, eso es mutuo, ¿verdad? El tercer beneficio, el poder del consuelo. Si tú, hombre, quieres ser una cabeza digna en un hogar cristiano, lo primero que tiene que hacer es morir a sus propios deseos. Si Dios te dio autoridad en tu hogar es para que sirva a tu familia, pero el que se casa para exigir cosas para sí mismo no está amando como Cristo. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso dijeron los demonios en aquel momento. Eso dice que los demonios hoy mismo, en este momento, ¿y qué sabe? ¿Y sabe qué? Tiene razón. No olvide que Satanás, para armar una buena mentira, siempre comienza desde una pequeña verdad. Los demonios conocen muy bien los principios de Dios, pero los verdaderos, no los que alguna denominación ha inventado por su cuenta y riesgo. Entonces van a obedecer sin duda a toda autoridad que esté sujeta a autoridad divina, independientemente del cargo o la posición que esa persona tenga con una congregación real.
Se tiene que resistir al diablo en una batalla continua en el cual se debe hacer guerra espiritual. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Examinemos esto con sumo cuidado. Observe que no está diciendo en el mundo, está diciendo entre vosotros. Que acorde a como leemos quiere decir entre nosotros los creyentes. ¿Le cabe alguna duda de que hay alguna guerra sórdida y una multitud de pleitos entre los cristianos? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. A esto sí que quiere tomarlo literalmente. Bueno, esto fue así más o menos el resumen de la sujeción, porque realmente esto es bastante extenso. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de la sujeción? Recordemos que la sujeción es obediencia, someteos, sumisión y sujeción. Son los 4 principales términos de la sujeción. Pastor, ¿alguna intervención? La sujeción hace parte del carácter, pero también de la obediencia a Dios. Porque si nosotros somos obedientes a Dios, pues tenemos sujeción a Él, que es lo primero que Él nos está pidiendo aquí. En la primera parte precisamente hablábamos de que la sujeción es una obediencia. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, si nos sometemos a Dios, si somos sumisos a Él y tenemos una buena sujeción, eso es lo que hace que nosotros lleguemos a Él más fácilmente. Entonces sí depende de nosotros, de que tengamos obediencia ante todo, ante el Señor. Hay algo importante en esa pregunta que hace el hermano Alex, y es una pregunta para todos los que están acá y los que están conectados también. ¿Quiénes son más obedientes? ¿Los hijos de Dios o los demonios? Por aquí dicen los hijos de Dios. ¿Quién más? ¿Quiénes son más obedientes? ¿Los hijos de Dios o los demonios? Otra pregunta. ¿Los demonios tienen libre albedrío? A ver los que están conectados allá, ¿qué dicen por allá? ¿Los demonios tienen libre albedrío? No. ¿Los ángeles tienen libre albedrío? No. ¿El ser humano tiene libre albedrío? Sí. O sea que el estado de un demonio, al no estar en la sujeción de Dios, es el estado de la rebeldía, ni siquiera de la desobediencia, es el estado de la rebeldía como tal. Ahora, aún el demonio siendo rebelde, le fue permitido por Dios estar en rebeldía, porque dice la palabra del Señor que aún los demonios creen y tiemblan ante el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 6,
la Biblia habla acerca del endemoniado gadareno. Y el Señor llega, y cuando el Señor toca la superficie venida de las aguas, el Señor llega a ese lugar. Inmediatamente el endemoniado se alborota y corre hasta donde está la persona. El Señor Jesucristo se le arrodilla y dice: ¿por qué me estás atormentando? El Señor solo llegó, no hizo nada, pero sintió la presencia del Señor y sintió de una vez el tormento. O sea que el demonio no puede operar por voluntad propia. La maldad que Satanás hace en la tierra la hace porque Dios se lo permite, pero aún en medio de la rebeldía, el demonio tiene que obedecerle a Dios. El libro de Job, capítulo número 1, versículo 6 en adelante, dice que llegaron los hijos del Señor a una reunión, entre los cuales vino también Satanás. Y Satanás le dijo, no que iba a dañar a Job, sino le pidió permiso al Eterno para tocar a Job. Y el Eterno le dijo: tiene el permiso, solamente no le toque la vida. Ahora, en medio de esto que estamos mirando, hay otra pregunta que se puede enlazar ahí, y la pregunta es: entonces, si el diablo es tan malo, ¿por qué Dios no le ha ordenado que se arrepienta? Porque el diablo ya no tiene poder de arrepentirse. Falló en la eternidad, eternamente es condenado. En medio de lo que estoy hablando, el diablo obedece a las órdenes de Dios, quiera o no quiera. Otro ejemplo bíblico, Mateo capítulo número 4, la palabra habla el momento en donde Jesucristo el Señor es tentado, y a lo último de las 3 tentaciones el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, la pregunta que hacía inicialmente es: ¿quién es más obediente? ¿Un hijo de Dios, que es un ser humano, que tiene libre albedrío, libre poder de tomar decisiones, o un demonio que quiera o no quiera le toca obedecer? Es por eso que la sujeción no se le puede ministrar a un ángel, no se le puede ministrar a un demonio. Ellos están sujetos como entes espirituales a obedecer delante de la presencia de Dios. Pero nosotros como seres humanos, ahí entra el problema, porque en la sujeción el Señor nos da los mandamientos, nos pone el camino del bien y del mal. Deuteronomio capítulo 28 es específico en eso. Y si haces el bien te irá bien, y harás esto, y Dios te bendecirá en el campo y en la ciudad, y hará fruto. Pero si haces el mal, vendrá maldición sobre ti, la tierra se secará, etcétera. Pero tú escoges lo que quieres, si la bendición o la maldición. O sea que no estamos obligados a escoger la maldición, no estamos obligados a escoger la bendición, pero sabemos las consecuencias de lo que trae la bendición seguirla, o lo que trae la maldición seguirla, porque tenemos libre ¿qué? Albedrío, podemos tener libre poder de tomar decisiones. Y ahí es donde entra el tema de la sujeción. Nosotros tenemos que sujetarnos a la presencia de Dios, obligando a la carne, que es la que no se quiere sujetar delante de la presencia de Dios, a que se sujete. O sea que no es un tema solo de que una persona está influenciada por demonios, sino que la misma carne del ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no se quiere sujetar, no desea sujetarse, no le agrada la sujeción. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir si queremos seguir la ordenanza del Señor, sabiendo que la consecuencia de la obediencia es la bendición, y que la consecuencia de la desobediencia es la maldición. O sea que la sujeción que el Señor nos ministra y nos enseña es para que al final a todos nos vaya bien, porque el Señor sabe que hay cosas que nosotros como seres humanos no nos pueda gustar, pero que en el reino de Dios sirve para formar nuestro corazón, y que a la larga eso nos va a hacer bien. O sea que nosotros,
cuando se nos ministra y se nos predica y se nos enseña el tema de la sujeción, es porque el ser humano necesita aprender a sujetarse delante del Señor por la simple razón que tiene el poder del libre albedrío. Esa es la razón de ministrar la sujeción. O sea que más allá que sea un tema de demonio, es un tema de la carne del hombre. Ahora, si entramos en esa pregunta, que si un demonio influye, claro que sí, porque el demonio incita a la desobediencia, el demonio incita al estado en el que está el demonio, y el demonio está en un estado de rebeldía. El demonio incita al desorden, incita al pecado, incita a que no se sujete, incita al desorden, incita a la división, y la palabra dice que una casa dividida no puede prosperar. O sea que el demonio incita a la destrucción, mientras que Dios provoca nuestros corazones a que haya sujeción en todas las áreas de nuestra vida y que nosotros podamos estar en las reglas, en los mandamientos de Dios, porque a la larga los bendecidos vamos a ser nosotros. Hay una pregunta que acá hacen en internet. El hermano Jorge dice, Jorge Teso Films, dice: es decir, un hombre que violenta a su mujer, sea en actos psicológicos, no recibe el respaldo de Dios. ¿Qué piensan? No, porque la palabra dice: la mujer sujétese al varón como el varón se sujeta a Cristo. La cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la iglesia en total es el Señor Jesucristo. O sea que el tema de sujeción no es un tema de que yo solo lo pido, sujétese a mí, obedézcame a mí. No, es que el Señor Jesucristo, para pedir que se le sujetasen a Él, el primero que estuvo en la obediencia ante su Padre Celestial fue el Señor. O sea que para que haya sujeción, esa persona tuvo que haber pasado por un proceso primero de ¿qué? De obediencia, para que después se le sujeten a Él. Siguen diciendo acá en internet: los demonios trabajan diariamente para hacer el mal. Totalmente, así es. La sujeción prácticamente, pastor, es la capacidad de un ser humano para poder redimir cualquier mal acto pasado, y aún más si son un matrimonio en sujeción, son bendecidos diariamente por el Altísimo. Dicen acá: sujetarnos a la presencia de Dios, doblegando la carne y fortaleciendo el espíritu. Voy a colocar un ejemplo demasiado actual. Si a una mujer en una iglesia, y esto es delicado lo que voy a decir, a una mujer en una iglesia le dicen: usted tiene que sujetarse a su marido, ¿eso es verdad, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿sí o no? Sí, claro que sí, totalmente que sí. ¿Y si el marido le pega a la mujer? Si el marido es un marido que golpea a la mujer, que la maltrata, que la trata de groserías para arriba, que esa mujer está siendo prácticamente desechada por ese hombre, ¿esa mujer tiene que sujetarse a ese hombre? Dicen no. ¿Por qué? O sea que ante un hombre maltratador, la mujer no se debe sujetar. Miren lo que les voy a explicar acá, que esto es demasiado importante. Una mujer, y estamos hablando de parte y parte, porque también hay mujeres que les pegan a los maridos, ¿no? Sí, sí, muy poquitas, dicen. No, eso también es de parte y parte. El maltrato intrafamiliar no está amparado por Dios. Nunca, nunca, nunca. Si una mujer llega a un hogar
y el esposo la coge de piña de boxeo y la mujer le revienta la boca, le revienta los ojos. Entonces la mujer tiene que quedarse ahí hasta que la maten porque está siendo sujeta a su marido. No, ese hombre puede estar endemoniado y el mismo demonio a través de ese hombre quiere matar a esa mujer porque esa mujer está buscando de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo actuar en medio de un tema? Porque eso es un tema polémico y es un tema tremendo. Miren, si estuviésemos nosotros dentro de una capacidad y una sociedad y un pensamiento machista, entonces la interpretación de la palabra de nosotros sería: no, es que la mujer tiene que sujetarse, y la mujer se sujeta así el hombre la reviente, así el hombre le haga, así el hombre la maltrate, así el hombre la quiera matar, y si la mata de una vez la mujer se va con Dios porque va en un sacrificio vivo y agradable delante. ¿Me hago entender? Pero como somos personas coherentes, entonces la mujer tiene que remitirse ¿a dónde? A las autoridades. Tiene que orar por ese varón. Y si el varón no quiere cambiar, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto sobre ese tema. Porque la misma palabra también dice que a esclavitud no nos ha llamado el Señor. Entonces un hombre que esté con una esposa y el hombre en un momento llegó borracho y le saca cuchillo y la quiere matar, entonces la mujer tiene que dejarse matar porque está sujeta al marido. No porque el hombre está siendo influenciado por demonios. El hombre está, y miren lo que yo les voy a decir, el hombre en ese momento está rompiendo la cadena de sujeción y de mando. ¿Por qué? Porque está abusando de la autoridad que Dios le entregó. Y el que abusa de la autoridad no tiene el derecho a recibir obediencia, no tiene derecho a ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque abusó de la autoridad. Decía que las señoras, o sea, la época antigua, ellas aguantaban muchas cosas. En esa época había mucha Sí, sumisión. antiguamente eso Y no tremendo. conocían la palabra de Dios. Y ahora pues que conocen, obviamente ya uno dice: no, pues yo no me voy a aguantar esto, porque pues en la iglesia dice hasta que la muerte nos separe, pues tampoco que... Pero sí, ¿me entiendes? O sea, en las épocas antiguas no se conocía y la mujer era muy sumisa, o sea, era lo que el esposo dijera, la maltrataba, la decía, y ellas se aguantaban hasta... Y la cantidad de hijos también que le hacían aparte de eso. Bueno, la cantidad de hijos no es un problema, pero el maltrato sí es un problema. Ahora, miren, si nosotros nos referimos a Colombia, no nos salgamos de Colombia, podemos hablar de pronto si hay alguien conectado a otro país, pero si nosotros nos referimos a Colombia, en Colombia hay una sociedad machista en unas partes, pero hay una sociedad matriarcal en otras partes. Por ejemplo, en Santander, no vayamos tan lejos. En Santander, comúnmente la que tiene más temple y que es la más tremenda, y allá es donde le pegan a los hombres, es la mujer. Entonces, ahora miren lo que yo les voy a explicar, porque entramos a ese tema, ¿no? Si una mujer, y miren lo tremendo que está en el pensamiento de la sociedad, por eso la sujeción es tan importante. Si un hombre le pega a una mujer, pobrecita la mujer no, tremenda, la mujer es una mártir, la mujer es pobrecita. Pero si una mujer le pega a un hombre, ese hombre es un bobo. Ese hombre no es pobrecito, no, ese hombre es un bobo, porque se deja pegar, amárrese los pantalones, haga... Miren el contexto en el que estamos, ¿no? De la sociedad. Por eso es que nosotros tenemos que andar en sujeción. Ahora, el que pide sujeción es porque primero ha pasado un proceso bajo autoridad, porque ha aprendido a someterse, porque ha aprendido a ser obediente. Es que tenemos que desligar
y escúcheme en esto, régimen autoritarismo, un régimen autoritario no es sujeción, porque el Señor Jesucristo no hizo que se sujetaran a Él con un régimen, lo hizo a través del amor, a través del ejemplo y a través del sacrificio. Entonces ahí están los principios para yo poder decir, yo tengo sujeción. ¿Por qué? Porque veo una persona de sacrificio, veo una persona que se manifiesta el amor de Cristo, veo una persona que camina bajo la obediencia. Entonces yo sé que hay un corazón que me puede pastorear. Hay un corazón en la mujer que puede decir, ese hombre es mi esposo, es mi cabeza, y a la mujer no le va a doler sujetarse a ese hombre. ¿Por qué? Porque está viendo la mano de Dios sobre su esposo. Hay otra pregunta, dicen acá, se están borrando los comentarios. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, quiero que ¿tienes Biblias ahí? Quiero que abramos la Biblia un momentico en Génesis capítulo número 1. Miren lo que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo número 1. En el versículo número 26. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá el Señor crea ¿a quién? Creó al hombre, y el Señor crea a la mujer. Cuando ustedes ven este modelo de creación, hay algo muy interesante, y es que lo primero que el Señor les da cuando les da la bendición en Génesis 1:28, les da órdenes. Y lo primero que les dicen es fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread. Ahora, esas órdenes eran órdenes de un gobernante, que es el gobernante de todo lo creado, todo lo existente, de todo el universo. ¿A quién se las está dando? A sus hijos, para que ellos ¿qué? Gobiernen sobre la tierra en donde el Señor los ha colocado. Si ellos no se sujetan a la orden del Eterno, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el gobierno que el Señor les ha entregado a ellos no se va a manifestar sobre la tierra, y todo lo que el Padre Celestial tenía para ellos se va a perder. ¿Por qué es importante la sujeción? La sujeción es demasiado importante porque permite que todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros se cumplan. O sea que podemos preguntarnos y podemos analizar, y hay cosas que no se han cumplido en nuestra vida porque nos ha faltado ¿qué? Sujeción y obediencia delante de Dios. O sea que la sujeción es vital, la sujeción es importante.
Dios no quiere que en la iglesia se armen revueltas. El Señor no quiere que en la casa unos estén contra los otros y los otros contra los unos, y que se estén hablando y se estén difamando dentro de un mismo lugar. No, ¿por qué? Porque eso es insano, eso es satánico, eso es demoníaco. Ahora, ¿por qué el Señor nos da esta herramienta de la sujeción? Porque el Señor sabe que la obediencia necesita personas que puedan ser pilares delante de Dios, para que el organigrama del cielo se pueda manifestar sobre la tierra. En otras palabras, hay un hogar, hay una casa. ¿Qué pasaría si el papá de la casa no tuviera la autoridad y la tuvieran los hijos? El hijo crece, el hijo es inexperto, el hijo es inmaduro, el hijo es inconstante, el hijo está en un proceso, pero el papá ya ha podido pasar, tiene la experiencia, tiene los años, tiene muchos factores que le permiten enseñarle a su hijo cosas que él ya vivió, que él ya miró, que él ya supo cómo hacerlas, pero él tiene que transmitírselas al muchacho. Ahora imagínense un niño de 5 años ordenándole a una persona, y el niño no tiene la experiencia, el niño no sabe ni dónde está parado, el niño está lleno de inseguridades, el niño no sabe cómo gobernar, el niño no sabe qué es dinero, el niño no sabe qué es trabajar, y el niño ordenándole a su papá, ordenándole a sus hermanos, ordenándole a su mamá. ¿Eso estaría correcto? Entonces Dios tiene que colocar pilares de sujeción para que la autoridad del cielo sea ¿qué? Manifestada. Si el pilar de la sujeción, que es la persona a quien Dios permite que se le dé la obediencia acá en la tierra, porque es una persona que es encomendada por Dios, como la palabra dice, Dios tiene autoridades. Entonces es porque Dios se mueve a través de esas autoridades. Pregunta, y acá ya hay algo más delicado. Si hay un estado, voy a colocar un ejemplo exacto. Hemos escuchado todos de Adolfo Hitler, ¿sí? Nazi, Alemania, comandante, presidente, claramente. Y este hombre comenzó a hacer una guerra contra los judíos. Los judíos, pueblo del Eterno, hizo unos hornos, comenzó a quemar a los judíos en los hornos. Impresionante. Los judíos tienen que sujetarse al régimen de un hombre que gobierne con Satanás. ¿Sí o no? ¿Es una autoridad que tiene gobierno sobre la tierra? ¿Sí o no? Sí, pero es una autoridad que no tiene el gobierno de Dios. No. Se levantó un pastor en aquella época y se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y el pastor Dietrich Bonhoeffer tiene una biografía muy especial. Este hombre comienza a predicar la palabra, se les prohíbe predicar la palabra, se meten en cuevas subterráneas y siguen predicando la palabra. Los agarra en ese momento lo que se podría decir la policía de ese tiempo, los que estaban mirando eso que se llamaba la Gestapo. Y la Gestapo viene y agarra a Dietrich Bonhoeffer y lo comienzan a llevar a la cárcel, lo tienen en la cárcel, lo comienzan a torturar para que él ya no predique la palabra. Él seguía predicando la palabra y este hombre lo mataron fusilado. Desnudo, lo metieron en una casa que estaba hecha ruinas, sacaron los fusiles 3, 2, 1, niega a Dios, no, pum, y lo mataron. Ahora, él hizo mal en ir en contra de un estado que estaba aniquilando el pueblo de Dios, o él hizo bien poder defender sus creencias en Dios por encima de un estado de gobierno político. Hizo bien.
hizo bien, totalmente hizo el bien. O sea que la sujeción, el Señor nos la manda, pero la sujeción tiene que ser una cadena de mando que manifieste el cielo. Yo no puedo estar sujeto a un presidente que tenga a brujos como consejero. No puedo estar sujeto. Yo no puedo estar sujeto a un alcalde que tenga brujería a su alrededor. Yo no puedo estar sujeto a un consejo democrático, hablando en línea de gobierno, que estén invocando chamanes, satanismo, ocultismo. ¿Por qué? Porque me estarían obligando a negar mi fe por aceptar el concepto humano de una persona que tiene un gobierno y un poder sobre la tierra. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo diferente, así obedecer las ordenanzas de nuestra nación, pero no podemos sujetarnos nunca a alguien que esté en contra de Dios.